nuestro ciclo de ponencias presentada pues, por nuestros investigadores, ilustres investigadores de nuestra facultad. Y pues para el día de hoy vamos a tener la compañía o la presentación más bien de los profesores Héctor Andrés López y Alexander Sayamén Garzón, quienes nos van a presentar uno de sus trabajos desarrollados en el marco de las investigaciones dentro del grupo Jeep Target y Kipus sobre el crédito empresarial en América Latina. Esperamos también contar con la participación del profesor Gustavo Rodríguez Contreras, a quien amablemente le agradecemos llevar la relatoría de esta ponencia. Y pues como en anteriores ocasiones, la idea es que tengamos una presentación de más o menos unos 25 a 30 minutos y luego dejemos un tiempo para comentarios y preguntas y de esta manera pues dar cierre a, a este nuevo ciclo de ponencias de este seminario alemán para profesores, pues promovido desde la gestión de investigación de nuestra facultad con el ánimo de enriquecer nuestros procesos, de divulgar el conocimiento que estamos replicando, generando desde nuestros propios espacios investigativos. Entonces, muchas gracias para todos los participantes y bueno, te cedo la palabra ya. Muchísimas gracias, Joan. Bueno, para nosotros es un placer tenerlos durante esta sesión de nuestro seminario. Hoy tenemos a personas internas y externas conectadas porque durante este semestre hemos decidido abrir este espacio, que no solamente nos interesa la formación en investigación de nuestros profesores, de nuestros maestrandos, sino igualmente la formación en investigación de profesores en formación de otras instituciones. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Como ya lo dije, este seminario de investigación para profesores con la metodología del seminario alemán hace parte del Plan Estratégico de Investigación 2024-2029 de nuestra facultad, de la Facultad CAFE. Y uno de nuestros objetivos es que de una manera constructiva podamos mejorar nuestros papers, podamos mejorar también nuestra capacidad de expresarnos en público para las presentaciones de los resultados de investigación y como objetivo final tenemos que con esas retroalimentaciones que se realicen durante este espacio, los trabajos puedan ser postulados a revistas indexadas. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida. Agradezco al profesor Joan y agradezco al profesor Efren antes de dar inicio a este espacio, porque han estado trabajando con nosotros en esta estrategia, el profesor Joan a partir de 2025-1 y con el profesor Efren a partir del 2024. Recordemos que ya este es el segundo año de nuestro seminario, ha sido un seminario exitoso, entonces bienvenidos, muchísimas gracias a nuestros ponentes y el espacio es de ustedes. Bien, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias. Listo, sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Alexander Sayamén Garzón. Yo pertenezco a la especialización en revisoría fiscal y auditoría forense. Estoy también con el profesor Héctor Andrés López Naranjo. Precisamente vamos a presentar la ponencia Crédito Empresarial en América Latina. El profesor Héctor Andrés López pertenece al programa técnico de marketing de negocios, la parte virtual y, como ya les mencioné yo, la parte que nosotros tenemos en la facultad. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman si se está viendo. Pues, gracias. Sí, señor, ya parece que está apareciendo. Perfecto. Bien. Entonces, la idea del día de hoy, de acuerdo a las reglas del juego, vamos a presentar precisamente
resultado de la investigación que ya se materializó en un artículo que está en evaluación por parte de la revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar de la Granada. Estamos esperando una respuesta, ha sido un proceso muy dispendioso, pero pues está surtiendo su trámite. Para nosotros arrancar esto también tenemos que contextualizar, y es lo que yo voy a realizar de manera muy general, empezar a entender cuáles fueron nuestros antecedentes y de igual manera partimos de una pregunta muy simple. ¿Por qué si las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía regional siguen teniendo tantas dificultades para acceder a financiamiento? Esto, en algún momento nosotros tenemos un contexto, digamos, que viene en el sentido riguroso académico, viene fortaleciéndose, pero también viene convirtiéndose en una gran problemática para el crecimiento y el desarrollo regional. En América Latina nosotros sabemos que las pymes concentran más del 90% de las unidades productivas y son las generadoras aproximadamente del 45% del PIB, además de que son las que absorben más o menos el 80% del empleo y que en otras palabras se vienen a convertir en el núcleo de la estructura productiva social. Algunos estudios también mencionan que las pymes son el sector más vulnerable. ¿Por qué? Porque estas empresas se enfrentan a altas tasas de mortalidad. Más o menos está estimado que el 80% de ellas desaparecen en los 5 últimos años. Tienen una baja productividad frente a grandes empresas o corporaciones multinacionales y también son dependientes de fuentes informales de financiamiento en pago condiciones que se pueden considerar abusivas. En el contexto de la pandemia, eso agravó la situación. Las restricciones de movilidad, la caída del consumo y la incertidumbre golpearon muy fuertemente a las pymes, que carecían lo que uno podría llamar en términos muy técnicos de colchones financieros y un acceso fluido al crédito formal. Ese contexto pues hace más urgente también como comprender cómo los factores económicos, institucionales y tecnológicos influyen en el acceso al crédito empresarial. Es una de las motivaciones que nos llevan a nosotros a plantear la problemática, que en algún momento nosotros decimos desde nuestra perspectiva es que aunque las pymes son esenciales para el desarrollo, son las que más dificultades enfrentan para acceder al crédito formal. ¿Cuáles son esas razones? Primero, que hay mucho procedimiento administrativo extenso para las empresas, a lo que nosotros podemos traducir como burocracia. Hay mucha desconfianza de la banca debido a la falta de información crediticia y confiable. Hay diferenciales elevados en las tasas de interés que encarecen los préstamos. Hay informalidad estructural. Muchas de estas empresas funcionan como negocios familiares sin contabilidad sólida y administración financiera. En palabras de algunos autores, como Garrido y Bausten, dicen que estas situaciones producen decisiones financieras empíricas e impulsivas e improvisadas, lo que en algún momento pues, se convierte en un riesgo. Y estos empresarios terminan aceptando las primeras opciones de crédito que encuentran, aunque sean costosas o inadecuadas, pero lo que eso va a comprometer a futuro es su rentabilidad en el mediano y en el largo plazo. Por ese sentido, el objetivo de nuestra investigación precisamente es analizar los factores que determinan el acceso al financiamiento de las empresas por las 7 economías emergentes de América Latina: Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, entre el periodo 2011-2020. Nuestro marco teórico, si bien lo trabajamos en muchas autores, fuimos consolidando y en algún momento aportando nuestra problemática. La demanda de crédito empresarial se puede vincular a la necesidad de financiamiento para innovar, expandirse y sobrevivir en un mercado futuro. Hay muchos referentes, traemos a colación los que ustedes ven, observan ahí: Leonardo Vera, Juan Juan, el estudio sobre cohorte de Durkheim y Dini Stumpo igual. También están otros como Lynn Lynch, donde ellos hablan de la solidez financiera, que no depende solamente del tamaño de la empresa, sino de cómo gestiona sus activos. Está también Mazzucato, menciona que la estabilidad financiera permite a las empresas generar valor de forma sostenible. Cantillo y otros, el acceso al crédito está fuertemente asociado a la información que poseen las entidades financieras sobre las pymes. Luyen también menciona que el gran común impulsa la innovación, la adquisición y la modernización de procesos. Y pues la CEPAL, que a diferencia clave, se mencionan ellos, en Europa y América Latina, mientras que en Europa facilitan el acceso al crédito a través de programas públicos, en América Latina persisten barreras regulatorias. Quiere decir que nosotros este marco pues,
el acceso al crédito no depende únicamente de la voluntad del empresario, sino también de las condiciones estructurales del país y del sistema financiero. En nuestro proceso de revisión de la literatura podemos llegar a mencionar de manera muy sucinta que estos estudios revisados, digamos, sobre el acceso al crédito empresarial de América Latina y el Caribe muestran que factores como la penetración de la frente bancaria, la competencia financiera, el historial crediticio y las garantías son determinantes para que las empresas puedan obtener financiamiento. En términos generales, podríamos llegar a mencionar que las firmas más grandes, ¿sí? Maduras y formalmente, pues acceden más fácilmente a estos recursos de crédito, mientras que las más pequeñas enfrentan restricciones derivadas de asimetría por la información, falta de inversores. Hay investigaciones en México, Brasil, ¿sí? Y inclusive en Colombia evidencian que también la actividad y la formalidad de una probabilidad de acceso, aunque persisten de todas maneras las estructuras que al mismo tiempo políticas como líneas de sector piso, el caso de Holdex, muestran efectos positivos precisamente al lograr las restricciones activas y latentes de la demanda de crédito. Entonces, de esta manera también, que en algún momento hay muchas limitaciones financieras que concluimos que se debe tender a mejorar esas condiciones para impulsar también el acceso al financiamiento, sino que esto lo que lleva también es a generar en la innovación y la competitividad empresarial. Entonces, de esa manera, nosotros pues establecimos... Qué pena, profe, es que no se escucha muy bien. ¿Será posible de pronto mirar ahí el micrófono? Listo. Ya, Sí, creo que ¿Mejor? mejor, sí, señor. Qué pena, profe. Ok, qué pena, tanto me alejo un poquito. Okay. Bien, entonces la estructura metodológica, pues la catalogamos dentro de un tipo de estudio que es cuantitativo, de tipo descriptivo y correlacional transversal. La población que nosotros utilizamos fue un registro de empresas de las tasas de datos, enlaces del Banco Mundial. Para un periodo del 2011 al 2020, la muestra fueron 7 países con 70 observaciones y la técnica que utilizamos fue el modelo de datos panel con efectos fijos. A esto pues vale la pena la grabación de que el modelo de panel con efectos fijos permite analizar información que combina dimensión temporal, que son los años, y la dimensión transversal, que son los países. Este modelo vale la pena mencionar de que controla características propias de cada país que no cambian en el tiempo, como la factura empresarial o la historia institucional, evitando de todas maneras aquí que se distorsionen los resultados. La lógica en este modelo es que cada país tiene una constante propia, ¿sí? Que se va a identificar más adelante con el alfa, que recoge esas diferencias no observables. De ese modo, pues, se pueden estimar con mayor precisión los efectos de variables como el uso de Internet o el diferencial de las tasas. En términos muy prácticos, podríamos mencionar que el modelo nos dice que si el PIB llegase a subir un 1% o si los trámites aumentan, cómo cambia el acceso al crédito empresarial teniendo constante las características de cada país. Esa es más o menos la interpretación de este modelo. El modelo, pues como mencionamos, tiene esa forma. Están explicadas cada una de las variables y de igual manera se determinan que nuestras variables son el PIB, Producto Interno Bruto, los procedimientos para registrar los trabajadores independientes, el uso de Internet, el diferencial de tasas. Nuestra variable dependiente es el crédito interno al sector privado con un porcentaje del PIB. Precisamente lo tomamos como un indicador de acceso al financiamiento empresarial. También se puede llegar a identificar cómo en algún momento la metodología planteada puede llegar a explicarse en términos de notación codificada. La justificación del uso de los efectos fijos, como mencionaba, es que cada país tiene características propias y constantes en el tiempo, y que el modelo de efectos fijos permite controlar esas diferencias inobservables, evitando sesgos en los coeficientes. Se asume que de todas maneras las características particulares están relacionadas con las explicativas, por lo que un modelo de efectos aleatorios sería menos apropiado. ¿Cuáles serían nuestros resultados o cuáles fueron los resultados que nosotros aquí observamos y que de igual manera se estimaron? Primero, podríamos llegar a decir que el PIB, de acuerdo con esa estimación, un aumento del 1% del PIB incrementa el 0,17% al crédito interno, correcto, que es lo que observamos aquí en la parte superior. Lo otro que son los procedimientos, que un trámite adicional reduce el crédito en 2,82%. Que en los trabajadores independientes un aumento del 1% de su participación eleva el crédito en 0,62%. El uso de Internet
un aumento del 1% en usuarios incrementa el crédito en 0.27%. Y el diferencial de tasas, con un aumento del 1%, reduce el crédito en 0.60%. El modelo, de todas maneras, como se acordó, alcanza un R cuadrado de 0.721, lo que indica que explica más del 72% de la variabilidad en el acceso al crédito. Como ya habíamos mencionado, pues los principales hallazgos es en relación con el PIB, que ya interpreté, digamos, los resultados y las estimaciones. De igual manera, los trámites administrativos, de igual forma, los trabajadores independientes y el uso de Internet. Los resultados son consistentes con estudios, por ejemplo, en el de que es Colombia, que en el 2021 que se dice que la digitalización es fundamental para mejorar la competitividad. Estudios con Cardona y Lozano en el año 2022 que documentan las brechas estructurales de financiamiento. Si bien se han hecho esfuerzos precisamente en términos de política económica para que en algún momento las entidades crediticias puedan llegar a ofrecer mayores oportunidades de acceso a crédito, pero todavía hay unas variables que pueden ser de orden no solamente cuantitativo, sino también cualitativo, que pueden llegar a afectar esta parte. La discusión que nosotros planteamos entonces es que los resultados confirman que el acceso al crédito en América Latina no depende únicamente de la capacidad empresarial, sino también de una serie de factores, una serie de aspectos macroeconómicos, institucionales y tecnológicos y de igual propios de la dinámica de las pymes. La primera de ellas es la dimensión macroeconómica, que deja estabilidad y confianza. Países con economías en crecimiento ofrecen más crédito. Entonces, ahí ya empezamos a observar nosotros que en términos macro, cuál es la afectación que pueden tener nuestras empresas y si bien las estamos proporcionando en términos de resultados, pues no están dando ningún resultado que nos afecte. La dimensión institucional. La burocracia excesiva y las regulaciones poco claras limitan la creación y formalización de empresas. Está también la dimensión tecnológica, donde se menciona que el uso de Internet y la transformación digital facilitan procesos de registro, transparencia y acceso a productos financieros. Y está la dimensión financiera, los actos diferenciales en tasas de interés reflejan mercados segmentados, donde las pymes se enfrentan con los más restricciones que las grandes empresas. Y eso pues también se debe precisamente a la falta de oferta. La concentración de los sectores financieros podría pensarse que es muy apretada a diferencia de otros países en el mundo, donde existe más oferta, donde existe más portafolio de alternativas y que de igual manera también están soportadas las organizaciones como las grandes multinacionales y de igual manera con los sectores así. Entonces, de esa parte, pues también uno puede llegar a pensar que tanto Europa como Asia han avanzado en políticas de inclusión financiera, créditos blandos, entidades estatales y fondos de innovación, que son realmente respaldados por el gobierno. Y en América Latina los avances han sido muy complicados y persisten limitaciones estructurales, pero esto es precisamente por nuestra confianza, la credibilidad y precisamente la solidez o la consistencia de una estructura económica que es para poder respaldar y en algún momento patrocinar este tipo de actividades. Nuestras conclusiones, primero, pues que las pymes son la columna vertebral, digamos, de las economías latinoamericanas, pero enfrentan graves restricciones de financiamiento. Otra, que el acceso al crédito depende de variables macroeconómicas, ya como lo mencionamos, los trámites administrativos, las cuestiones laborales independientes, las tecnologías como el acceso al Internet de manera fuerte y consistente, y financieras que están asociadas a las tasas de interés. Esto pues hace parte también de los aspectos de política monetaria que en algún momento pues están encabezados por el gobierno. Los hallazgos también confirman que sin crédito formal muchas empresas recurren a fuentes informales y esto en algún momento a los costos limita la competitividad y se convierte en un riesgo de desaparecer y que por lo menos lleguen a los 5 años de vida, y esto tampoco va a generar un efecto de sostenibilidad en el tiempo. Y otra es que la falta de crédito es una trampa que perpetúa la baja productividad de la región. Que nosotros podríamos llegar a tener como sugerencias o recomendaciones. Primero, que una simplificación administrativa, reducir procedimientos para registrar empresas y formalizar negocios. La otra, que es incentivar la digitalización,
programas de conectividad y facturación electrónica para pymes. Vemos que desde su incipiente control interno y desde su incipiente financiera, la toma de decisiones se convierte también en una ruleta, o se convierte, como uno podría decir en términos muy populares, en un casino de simplemente prueba suerte. La otra es la política de tasas inclusivas, que es reducir los diferenciales mediante regulación y banca de desarrollo, y en esto creo que si bien se están generando algunas alternativas, aún nos falta consolidar y aún falta mucha inyección de incentivo. También están los programas de educación financiera, que esto es donde pueden estar articulados con la academia y con las universidades, y de igual manera pues, también pueden subir las garantías estatales, ampliar mecanismos de cobertura de riesgo para que la banca confíe más en las pymes. Si aquí hay también políticas en algún momento que garantizan también la cobertura, estamos en un Estado social de derecho, las empresas o las pymes son las que menos están respaldadas por el gobierno o por el Estado. Y hay que promover ecosistemas financieros alternativos, fomentar fondos de capital semilla, crear un fondo de acceso al mercado de valores para medianas empresas, como en algún momento se hace en el Perú. Esto era lo que queríamos nosotros compartir, lo esencial para nosotros y lo que hasta ahora estamos empezando, porque esto es, digamos, hace parte también del estado del arte. Esto de alguna manera tenemos que modificarlo y seguir profundizando en algunos otros tipos de estudios donde podemos concluir todo tipo de realidades. Pero la idea es que la mejora del acceso al crédito empresarial en América Latina no debe ser solo una política económica, sino una política de desarrollo. Entonces, básicamente, claro, el contexto que nosotros mencionamos, si se fortalecen las pymes de una manera adecuada, lo que se está fortaleciendo es la base productiva y el empleo de la competitividad de la región, lo que en algún momento se va a realizar en un crecimiento económico y un posterior desarrollo. Muchas gracias. A usted, profesor, muchas gracias por esa excelente presentación. Y bueno, que nos deja muchos enseñanzas también sobre las preocupaciones principales que tienen las pymes, ¿cierto? Latinoamericanas, sobre todo, en particular con el acceso a la financiación, ¿no? Para su desarrollo, ampliación y demás. Como ya lo hemos subrayado en conferencias anteriores también que tienen que ver con MIPYMES, sí, es un sector totalmente importante para la economía no solo colombiana, sino latinoamericana. Estas representan buena parte del empleo, ¿cierto? Formal, también más del 80% de la producción proviene de este tipo de compañías y los retos que enfrentan para aumentar, ¿sí? Sus procesos de innovación, sus procesos de generar nuevos productos, nuevas técnicas, pero también para tener, por ejemplo, menos impacto en el medio ambiente, pues se debilitan mucho más a veces por esta falta de acceso, ¿no? a la financiación y posibilidades donde ellos puedan crecer, y por eso pues también la informalidad también eso como otro resultado, ¿no? Entonces me parece que es muy, muy pertinente ese tema, profe, y lo abordó su merced muy bien. Y bueno, quisiera invitar a los profesores, a los participantes, si tienen algún comentario o alguna pregunta para nuestro panelista, por favor, siéntanse bienvenidos. Listo. Profe Alexander, yo quería hacerte una pregunta. No sé si tú hablaste de esto, porque había muchísimo ruido durante la presentación, pero bueno, la primera pregunta es, pues en tu estudio tú indicas que estás cuestionando el papel de las diferentes políticas de los gobiernos latinoamericanos y tratas de plantear como opciones de mejora de cómo estas instituciones podrían facilitar este financiamiento a estas pequeñas empresas. A mí me gustaría saber, porque no me quedó claro, cuáles son las diferencias de ese tipo de políticas en los 7 países que tú tomas para tu estudio. No sé si tienes como esas diferencias en términos de beneficios, en términos de posibilidades, en términos tal vez de cómo los bancos centrales influyen en este tipo de políticas, con los ministerios de ciencia, tecnología e innovación, con la parte de la innovación, como estaba indicando el profesor Joan. Esa sería una pregunta que me gustaría que tratáramos entre todos respecto a los resultados que tú has encontrado. Y el segundo comentario es,
Tu estudio va entre los años 2011 y 2020. ¿Sería posible poder tener esos datos hasta el 2023 o 2024? Pues precisamente para poder adaptar, poder saber qué ha venido pasando igualmente después de la pandemia respecto a la problemática que tú mencionas. Esas serían mis dos intervenciones por el momento. Gracias. Bien, bien, muchas gracias. Sí, en inicio, digamos, se presentó el cuestionamiento de las políticas de financiación PYMEs, que es de igual manera generalizado en América Latina. Entonces, teníamos en algún sentido, nosotros habíamos mencionado, el acceso restringido a los créditos, donde muchas veces las empresas o las instituciones financieras le exigen muchas garantías excesivas a su historial crediticio, lo cual las pymes pues no cuentan con ello. Y eso no solamente pasa aquí en Colombia, sino también pasa en la gran mayoría de países de Latinoamérica. Están también los altos costos de diferenciación, que eso hace parte o está también determinado por las tasas de interés. Recordemos que las tasas de interés están también en función de la oferta monetaria. Si la oferta monetaria pues está escasa, en algún momento el Banco de la República tiene que cubrir la inflación. En ese momento nosotros tenemos muchas limitaciones y en algún momento tenemos muchas problemáticas. Uno, por el problema de la corrupción; dos, por los excesivos subsidios que en algún momento lo que generan es un déficit fiscal. Y lo que estamos tratando de atender actualmente, entre la pandemia y lo que pasó después de la pandemia, pues las pymes también se han debilitado muchísimo, y eso pues también voy contestando la siguiente pregunta. Probablemente pueden haber, digamos, y probablemente no, deben haber más cifras que podamos llegar a investigar, ¿sí? La idea es que nosotros también estamos considerando, porque estamos terminando otra investigación con el profesor doctor Andrés y con la facultad, pero la idea es retomar esto y coger, digamos, un escenario, una ventana de observación mucho más amplia. Entonces, desde ese punto de vista, pues también podríamos incluir cifras para poder tener una serie de datos más consistentes y de pronto utilizar otro tipo de modelos que no han utilizado en otros países del mundo. De pronto mucho más consistentes, de pronto algo mucho más dinámico, para poder, digamos, aplicar unas nuevas técnicas estadísticas que en algún momento pues serían interesantes también observarlas. Pero lo que sí es cierto que independientemente del modelo, independientemente de las variables que tenemos, la realidad no es cierta. Las pymes en Colombia, si bien son las predominantes, son las que en algún momento menos respaldo y menos garantía tienen. Uno, porque en algún momento, digamos, el modelo estructural imperante de las organizaciones o de las multinacionales que están aquí en Colombia, pues no permiten, porque ellos tienden a absorber, ¿sí? La permeabilidad también del poder político que tienen ellas dentro de las decisiones, tanto financieras como políticas, ante una política de desarrollo, también influyen. Entonces ellos entran como en desventaja cuando entran a ser parte de los gremios. Tenemos gremios, uno de los gremios que en algún momento, pues los gremios que nos mandan, digamos, por la línea en el país son la palma con palma de aceite, lo que es el azúcar y lo que es el café. No obstante, ellos, si bien han promovido algunas de las organizaciones, el resto de las cadenas productivas están muy rezagadas. Nosotros tenemos aproximadamente caracterizadas 19, 20, 21 cadenas productivas, de las cuales hay pequeñas y grandes empresas, pero no todos los empresarios, no todas las asociaciones hacen parte de esos gremios. Y recordemos que esos gremios también fueron jalonados por los fondos de estabilización de precios, por los fondos de fomento, que en algún momento han sido también mecanismos que no han sabido utilizar y que en algún momento muchas de las organizaciones pues se han desatado con ello. Eso lo que también les permite, les debilita a ellos, es la debilidad de la articulación institucional. Por eso entonces cuando se hacen las políticas de una manera inalcanzable para las pymes, pues para ellos les toca empezar a buscar alternativas diferentes. Por ello la articulación con el Ejecutivo. En los demás países es, digamos, desde esa parte, digamos, tradicional, esa parte de alternativas inclusivas, que no se alejan de nuestra realidad económica colombiana. Listo. Y profe, ¿tenemos algún caso de éxito en América Latina que nos permitiese tal vez implementar algunas políticas aquí en Colombia en el marco de pronto de una prolongación de tu investigación? Habría que colocarlo, sí, probablemente sí, te soy sincero, nosotros pues no hemos profundizado tampoco tan a tiempo de ello, pero pues ya después de que hicimos esta parte, ya lo que empezamos a generarnos más preguntas nuevamente para poder replantear.
Entonces, esa es una tarea que tenemos con el profesor Héctor Andrés. Muchas veces uno descuida las investigaciones y nada porque pues, de pronto a veces hay fuerzas que en algún momento no le permiten, se le toca uno innovar y hacer otra investigación y no continuar con la misma porque de pronto dice, no, más de lo mismo otra vez, pero uno dice, no, pero es que ahí No, es donde claro, seguimos, ¿sí? es que sí, claro, es simplemente un cuestionamiento que Está me bien. surge escuchándote y me parece que sería súper interesante desarrollarlo en un futuro. Claro que sí, Muchísimas señora, sí. gracias. Ya le doy la Muchas palabra a gracias. mis compañeros y aquí sigo súper atenta. Muy Listo. amable. Muchas gracias, querida Jenny, profesor Alexander. Ahora vamos a escuchar al profesor Efren, que tiene la mano levantada. Adelante, profe. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y todos. Y pues para mí es un placer saludar a, a mi gran amigo Alexander. Se llamen, y prometemos que nos vemos y la única manera de vernos es aquí en cámara, hermano. Qué berraquera. A ver si le sacamos el tiempito. Muy Claro bien. que sí. Bueno, yo quiero felicitarlos. Eh, Yo voy a compartir, yo tradicionalmente comparto las observaciones a las ponencias, a los ponentes, a los relatores y a Joan y a Jenny como coordinadores del seminario. Entonces me voy a permitir señalar, como leer, es un documento que ya tengo preparado y que les voy a hacer llegar. Como para que lo tengan en cuenta para efectos de ya la consolidación de resultados finales, ¿no? Entonces, lo primero que quiero plantear es que el tema es tremendamente pertinente y actual, ya que el acceso al financiamiento empresarial en economías emergentes latinoamericanas, pues constituye un desafío estructural para la competitividad, valga la redundancia, interpretando el concepto de competitividad estructural, ¿no? Y me parece muy valioso el abordaje con datos de panel y variables macro y microeconómicas. Me parece que allí está el gran potencial. Yo sugiero que en el marco teórico, eh, si bien no nos vamos a inventar lo ya inventado, sí que lo que sugiero es separarnos un poquito de los estudios de la CEPAL, Banco Mundial y Desarrollo, que están muy bien citados, ¿cierto? Pero aportarles tu perspectiva crítica. Y aquí me da pena, ¿no? Entrar a cometer infidencias, ¿no? Entonces yo sé todos los aportes que tú has hecho en tu trayectoria académica, no solo aquí en Arandina, sino en la Universidad Santo Tomás desde el punto de vista de economía social. Y esa economía social desde las coordenadas del EBRET, que tú manejas y me parece que sería muy pertinente esbozar esos elementos que tú has manejado críticamente e históricamente en otros documentos que tengo la fortuna de conocer. Creo que es muy pertinente incorporarlos aquí, ¿no? Y creo que allí entraría como lo más novedoso frente a la literatura existente. Y son elementos que me tomo el atrevimiento de señalarte porque mmm, eh, conozco ese tipo de abordaje en tu trabajo académico. A mí en el documento me sugiero cerrar la introducción con ya la hipótesis explícita y la estructura clara del documento, o sea, ya jugártela por la hipótesis que uno la lee entre líneas, pero claro, yo comprendo que todavía el ejercicio estadístico no se ha hecho, pero creería que desde la introducción lo podríamos amarrar muy bien. Me parece también que aquí podríamos incluir como referente de análisis para el caso latinoamericano la teoría de la simetría de la información,
sé que han habido más avances. Yo me quedé con lo que planteó Akerlof, Stiglitz y Weiss, y algo de teoría institucional, ¿no? Economía institucional, lo que plantea North, en términos de que aquí las reglas de juego formales e informales tienen que ver mucho con ese comportamiento de las pymes y que indefectiblemente afecta la competitividad. A mí me parece el enfoque metodológico con datos de panel de efectos fijos tremendamente apropiado. Además que hacen evidente la justificación de la elección de esos efectos fijos versus aleatorios. También es importante que ya en el documento hacen evidentes las pruebas de significancia global del modelo y el diagnóstico de los supuestos. Entonces, autocorrelación, heterocerasticidad, multicolinealidad, lo que me parece ya muy valioso. Ahora es, listo, recopilemos la información, corramos el modelo ampliado. Y bueno, las interpretaciones de lo que hay hasta el momento, bastante bien. Ahora, cuando ya lo tengamos culminado, pues siempre dejar la puerta abierta a reconocer las limitaciones del estudio y abrir la posibilidad de nuevas investigaciones. Entonces, pues eso es lo que tengo que decir. Tengo que señalar que me dio mucho gusto leer el documento. Me sucede generalmente cuando leo los documentos del profesor Sellamén. Entonces, felicitaciones, y yo les comparto a sus correos el documentico soporte de esto que estoy diciendo. Muchas gracias y un abrazo para todas y todos. Muchas gracias, profe Fren. No sé, profe Alexander, si quiere aportar algo a la réplica, No, de comentario. antemano, no, pues muchas gracias por los comentarios. Bueno, tengo uno sin palabras. El elogio del profesor Efren, siempre característico y aspectos de igual manera. Por esa parte, no, muy al punto, siempre hablamos, hay temas que uno trata de coger de manera muy acotada, muchas veces, digamos, de manera ampliada. A veces uno peca porque trata uno de darse a entender, pero mismamente los mismos colegas no entienden lo que uno quiere decir. ¿Sí? Entonces, cuando uno combina lo que dice el profesor Efren, que es muy al lugar, estoy muy de acuerdo. Entre líneas hay cosas que se ven, que se hablan de economía social, porque pues uno simplemente quiere cuando uno se necesita una de las vertientes. La cuestión es que como cuando hablamos en términos institucionales, estamos metiendo la política económica, probablemente las limitaciones de nuestro modelo tradicional de PIB, ¿cierto? Que se reduce a nuestros elementos de la demanda agregada, pues en algún momento no nos permiten incluir, porque se parte aparentemente de la racionalidad. Lo que pasa es que esos ejemplos son en algún momento de lo que hemos visto nosotros, hemos visto desde hace mucho tiempo atrás, esas iniquidades, esas desigualdades. Me decía bien el profesor, mora, con palma de aceite, con varios sectores que entiende y sabe cuál es el problema. Entonces es que una vez es como que como académico se rezaga, pero también como siempre en la misma vía del institucionalismo que nos impera y no trata uno de irse al crítico, ¿sí? por miedo a no ser aceptado. Pero creo que desde allí es un buen punto de partida donde nosotros estamos nuevamente volviendo a coger el piso un efecto de rebote, es decir, vamos otra vez, bajemos lo que es bottom up, ¿sí? Miremos, porque si vamos a hablar en términos de política pública, desde abajo vamos a ver. Con eso vamos a empezar a articular las políticas que en algún momento se derivan top-down, y de esa manera poder ver otras ventanas de política en las cuales podemos llegar a acceder. El análisis interesante, que no es de punto de vista de uno, son los resultados que a veces no son tangibles en el corto plazo, pero muy al lugar. Muchas gracias por los comentarios y seguiremos en el ejercicio. Muchas gracias, profe Alexander. No sé si alguien más de nuestro auditorio quisiera comentarle algo, preguntarle algo al profesor Alexander. Mientras de pronto se anima alguien más. A mí me quedó una inquietud ahí, profe, en la respuesta que le estabas dando
a Jenny, hablabas de las alternativas, ¿no? Que entonces las MIPYMES buscan otras alternativas de financiamiento que no sean el sector financiero oficial, ¿cierto? Los bancos como los conocemos. Y pues aquí hemos tenido una presentación, la primera presentación, de hecho, de la profesora Lorena y del profe Giovanni, quienes han planteado una nueva alternativa en su proyecto de investigación que están desarrollando, que es la creación, ¿cierto? Soluciones basadas en inteligencia artificial para, digamos, el financiamiento, ¿cierto? Entonces, la propuesta que tienen ellos es como generar una aplicación, ¿cierto? Donde se cree, o sea, es más bien, para decirlo más fácil, es digitalizar las cadenas que conocemos nosotros. Recuerdan ustedes las cadenas de préstamo que hacía uno entre familiares y colegas, que es como una de las formas, por ejemplo, que en las MIPYMES que están relacionadas, por ejemplo, con las plazas de mercado, ¿cierto? Entre ellos muchas veces se financian de esas formas sus proyectos personales, empresariales y demás con las cadenas. Entonces, esa es como una alternativa que hoy se está surgiendo con el proyecto de la profe Lorena y el profe Giovanni, pues me quedé como con esa inquietud de qué más alternativas has identificado tú en ese proceso de investigación con tu proyecto, profe. Bien. Bueno, digamos, una cosa es pensar yo desde el punto de vista micro y desde el punto de vista local como la alternativa que están proponiendo, pues, me parece innovadora de igual manera y puede generar un efecto positivo en un escenario pequeño, ¿correcto? Claro, en este momento me cuesta responderle de esa manera porque yo estoy pensando a nivel macro. ¿Sí? Entonces yo digo, para mí esa es una piedrita en el río Magdalena. ¿Sí? Entonces me tocaría, como dice, permítame masticarlo, permítame analizarlo, porque claramente está de que ese tipo de alternativas es lo que tenemos también que pensar, porque en algún momento sería desdibujar en algún momento la política como se mueve el sistema económico. Si no, entonces nos empezamos a reducir a lo que menciona de pronto Ha-Joon Chang, que es economía para el 99% de la población, que son actividades económicas y no en algún momento sectores económicos. Entonces ahí ya nos cambiaría la cuestión. Y lo otro es que tendríamos que reestructurar nuestra estructura económica para que no fuera por sectores ni por cadenas. Entonces tendríamos que renombrar nuevamente las cadenas productivas, porque entonces eso querría que, digamos, encontraría lo que lleva el Ministerio de Agricultura. Y eso en algún momento estaríamos trastocando las asociaciones o los gremios que en algún momento jalonan esas empresas y que aguas abajo dicen economía agropecuaria, ¿sí? Son esas industrias, esas pequeñas empresas que les estamos aportando. Y recuerden que en Colombia hemos tenido siempre un problema estructural que han sido los costos de producción. Y si nosotros no tenemos tecnología, pues siempre vamos a tener ese problema. Entonces, probablemente puedan servir para cierto grupo de organizaciones, de pymes. Habría que empezar a caracterizar cuáles nos pueden llegar a servir, cómo en algún momento esas cadenas, porque recuerden que cualquier movimiento adicional en la economía que se considere formal nos va a afectar el sistema tributario y de esa manera nos va a afectar o sea, es una cadena. Entonces, digamos, muchas veces la receta, pues, el remedio puede ser más fuerte que la misma enfermedad, ¿sí? Porque eso de pronto se nos acrecenta y mientras nosotros desde abajo, mientras desde la parte fundamental se esté pensando de una manera no alineada con el mismo modelo que se está pensando desde el gobierno de las instituciones, vamos a tener problemas. Porque ni va a haber una política agropecuaria, ni va a haber una política de competitividad, ni va a haber una reforma tributaria que en algún momento nos venga a superar el problema del crecimiento y el desarrollo. De acuerdo, sí hay una cuestión institucional y también la responsabilidad del Estado que no le podemos quitar, ¿no? Porque yo pienso que tú también habrás encontrado datos, por ejemplo, de las proporciones, por ejemplo, que le dan a las grandes empresas, ¿cierto? En términos de recursos y financiamiento, mientras que las pequeñas empresas siempre es ahí como repartiéndose en las migajas, digámoslo así. No es comparable, no se puede comparar. No se pueden comparar, exactamente. Muchas gracias, profe Alexander. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario adicional, si no, entonces le cedo la palabra a nuestra querida Jenny para que haga el cierre de esta sesión. No, el cierre todavía no, mi querido. Bueno, listo. Nos va a parecer súper interesante el tema, profe Alexander. Bueno, yo quisiera saber
en la parte de marco teórico, cuáles son esas teorías en las que te vas como tal a parar para el desarrollo de tu investigación. ¿Qué me pasó cuando leí esa parte? Sí leo los resultados, sí veo que mencionas algunas investigaciones que se han hecho previamente del tema, pero no sé si has pensado en meterte como con temas como factores determinantes, tanto en las empresas aquí en Colombia, pequeñas empresas como en otros países, porque esos factores determinantes de acceder a crédito o no, supongo deben modificarse de un país a otro. No sé si has pensado también entrar en la discusión pues, de todas las críticas que se le ha hecho al gobierno colombiano, que no hay un sistema de crédito diferenciado dependiendo del sector, dependiendo si son empresas urbanas o rurales, dependiendo el número de empleados, pues porque sabemos que pues hay pymes grandes, hay pymes mucho más pequeñas, entonces no sé si has pensado entrar en esa discusión, más que todo crítica, de pronto la parte también de asimetría de información respecto a lo que tenemos aquí en Colombia y que supongo, y digo supongo porque no he estudiado el tema como tal, en otros países de América Latina, teoría de la estructura de capital, ¿cómo ves esta parte ya teórica que nos puede servir para desarrollar mucho más la investigación? Sí, a ver, fíjate, la exploración que nosotros realizamos y que en algún momento se muestra aquí de manera muy acotada en el artículo, pues da cuenta precisamente es de, o sea, dada, digamos, la problemática que nosotros planteamos y lo que pretendíamos observar, ¿sí? Para no entrar más allá, porque de igual manera, por eso lo llamamos revisión de la literatura y no estado del arte, ¿correcto? Entonces, y si bien se podría hacer un estado del arte, sería una aproximación al estado del arte. Ahora, una cosa es nosotros hacer la financiación, otra cosa es el financiamiento y otra cosa son las finanzas. De esa manera, sí, lo que hemos visto en términos de estudios del caso es precisamente, uno, la simetría de la información, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas de información también presentan los factores críticos de éxito. Hemos sabido de que nosotros no tenemos, digamos, una información fluida, a pesar de que manejamos ahorita Big Data y toda esta otra cuestión, nada contamos o nada sacamos con tener grandes volúmenes de información cuando la información no es precisa. Entonces, nuestros algoritmos lo que se convierte es en un escenario de especulación muy grande. Dos, también hemos visto que acá en Colombia, ¿sí? Internamente, las regiones también son asimétricas, ¿correcto? Entonces, yo no puedo estar hablando de una pyme en el Amazonas y al igual en una pyme en la Guajira y la política tenga que ser la misma. Entonces, ahí ya tenemos otro problema grande. Ahora, si yo lo llego a extrapolar esta parte, como decía el profesor Efraín, de esa parte crítica que es interesante, sino que a veces uno se desgasta en ello. Si yo lo veo desde el punto de vista de economía social, pudiera llegar a extrapolar desde una perspectiva propia, yo utilizaría, por ejemplo, el análisis de los rizomas. Cuando yo hago esa parte, yo empiezo a mirar cuestiones fractales. Cuando yo empiezo a mirar cuestiones fractales, tendría que empezar a mirar por regiones, cómo se comporta la región de la Guajira, por ejemplo, cuántas pymes tienen allá, cuánto hacen. Existe un visor del DANE donde yo puedo llegar a identificar, no se tiene, desafortunadamente, no se tiene en el punto, pero sí podemos identificar algunas de las grandes empresas o algunas empresas que están en por sectores, pero no es el punto que uno podría hacer un evento por solo geolocalización podría identificar. Y de esa manera no podemos también identificar qué fuerza laboral se requiere en cada una de esas regiones. Y de igual manera, cómo serían los comportamientos demográficos de ellos. ¿Sí? Eso en algún momento, digamos, yo lo he tratado de explorar y lo extrapolé y en algún momento lo vengo trabajando en mi tesis doctoral. Pero también es mirar también porque es que con este problema del envejecimiento, el comportamiento de las pymes, la sostenibilidad financiera, los sistemas pensionales, etcétera, etcétera, pues nos lleva a tener otro tipo de teorías que en algún momento lo de aquí. Lo que sí es cierto es que las políticas económicas, las políticas de financiamiento en Colombia tienen que considerarse de manera equitativa. Ahora,
qué es equitativo para el gobierno, qué es equitativo para la justicia, qué es lo justo, y volvemos nuevamente a esas discusiones de los clásicos, pero es necesario hacerlo, pero la cuestión es ¿y cuándo las materializamos? ¿Correcto? Porque también hemos visto que la respuesta y la solución no es entregar recursos, no es dar plata, porque eso lo que genera es más inflación y genera otro tipo de cosas. Pero sí, claro, lo que ha pasado en los países desarrollados. Exactamente, pero entonces eso hay que tenerlo, digamos, igualmente tocaría empezar a hacer, digamos, estudios locales, porque tengan, digamos, empezar a tener como incidencia en cada una de las ellas. El problema es ver todo igual, o sea, el problema es ver, asumir que todo es igual desde ese punto de vista y que se puede generalizar sin diferenciar las características de las regiones, así como de los países del mundo. Te vas a meter con la discusión del Rawls versus Zen. Ya llegar a eso es fuerte. Pero sí, muy cierto y muy acertado, profe Alexander. Los subsidios, digamos, del parte del gobierno, cuando son subsidios en efectivo, sobre todo, sí se corre mucho riesgo, ¿no? De esa dependencia, las distorsiones que generan también son tremendas en la inflación. A veces es mejor manejar otro tipo de subsidios ocultos, como le llaman en la economía, por ejemplo, la disminución de impuestos, el apoyo, digamos, en procesos de innovación, ¿cierto? Con ese tipo de proyectos como que a veces suelen ser como más efectivos en este caso que simplemente encontrar la solución dando dinero en efectivo, ¿no? Que a veces el que se beneficia finalmente pues es el sector financiero, más que la propia MIPYME, ¿cierto? Cuando no hay proyectos concretos que se ajusten a las necesidades de las empresas. Muchas gracias, profe. Bueno, compañeros, nos quedan 5 minutos. ¿Quién quiere hacer una intervención o alguna pregunta? Bueno, por primera vez hemos nosotros podido disfrutar de todo el tiempo con el profesor ponente, poder tener una discusión súper interesante y poder hacer todas las preguntas frente al tema. Profesor Alexander, muchísimas gracias por compartir toda esa información. Tú eres el experto, por eso te hemos hecho tantas preguntas y tratamos desde nuestra visión y desde nuestros conocimientos de darte comentarios de mejora, pues porque es el lema de nuestro seminario. Estamos convencidos que con esos comentarios precisamente, pues uno puede pensar mucho más allá, tener las futuras prolongaciones de investigación. Entonces te agradecemos enormemente por la participación en este espacio y la próxima semana tendrás tu relatoría de manera escrita, pues para que tengas también la oportunidad de hacer la lectura de todos estos comentarios que te hicimos, que esperamos que sirvan para tu hilo conductor y no que sean para que te pierdas en el trabajo. Muchísimas gracias, profe Alexander. A ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, esto hace parte del ejercicio, yo creo, y que, digamos, esto nos hace, son más estudiosos y nos genera más preguntas. Yo creería que más allá de ser una persona experta, no es, que genera más inquietud, pero de igual manera creo que para eso es el ejercicio y para eso estamos. Muchas gracias. Sí, por eso tantas preguntas, te agradecemos. Igualmente muchas gracias, Joan y Efraín, por todas las preguntas y los aportes. Los esperamos la próxima semana, ¿bueno? Claro que sí, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana entonces para continuar con la conferencia del profe Efren y la profe Elisa, entonces nos vamos a tener ahí con nosotros. Listo, entonces preparados para hacer todas las preguntas. Y Joan, ¿quién será nuestro relator para el profesor Alexander? Nuestro relator es Gustavo Rodríguez y la próxima semana tendremos a la profe Tania. Listo, entonces por aquí está conectado el profe Gustavo Rodríguez, entonces aquí estamos Muchas gracias. A disposición para cualquier pregunta que tengas. Bueno. Listo. Muchas gracias a todos. Ahora sí, hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Yo a Gustavo le comparto mis comentarios al correo para la relatoría. Y a Joan Alexander, Claro muchas gracias, muy interesante, hermano. Muy bien, y qué grato verte. Muchas gracias, de igual manera. Estamos ahí en contacto. Bueno,
Chao, joven Alexander. Hasta luego. Igual. Que esté bien. Feliz tarde, Luego. muchas gracias a todos.